Así arrancamos de este modo, formato verano, el analizador TV por la señal más federal como es Argentinísima Satelital. Así que te invito a que nos acompañes, que juntos compartamos la reflexión del doctor Julio Pueyrredón. Allá vamos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a analizar varios temas, porque realmente hay muchos temas que son realmente importantes y que han pasado, fue como una vorágine esta semana en la cual se dieron montones de situaciones. Quería arrancar con una frase que creo que es bastante buena y clara, que es de un líder populista, en el cual él dice que el hambre y la necesidad del pueblo es directamente proporcional al poderío y riqueza del gobernante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor crisis y caos hay, el populista, el demagogo, más poder tiene. ¿Por qué? Porque la gente depende sistemáticamente de todo lo que ese demagogo o político populista pueda hacer. Voy a leer algo que no es de mi autoría, pero que creo que es una definición bastante gráfica, y después voy a decir quién lo escribió, que es una persona amiga y que realmente tiene una visión muy analítica de las cosas, y hizo una descripción terrible, tremenda, de lo que es nuestro país, pero creo que es muy gráfica. La voy a leer y dice así: la política argentina cada día más lejos de la realidad. Suben los precios, la inflación en constante aumento, un índice de pobreza que no para de crecer, que debiera escandalizar a todos. La corrupción en alza, la justicia en baja. Más piquetes, más empleados públicos, más droga, todo circulando. Más violencia, más inseguridad, más asesinatos violentos, más tomas de tierras, más impuestos, más retenciones, más derechos violados. Los ciudadanos tenemos hambre de justicia, de futuro y de esperanza, sed de oportunidades, de trabajo, de calidad y de educación. Crece la brecha entre los que acceden a una buena alimentación, a un techo, a una educación de excelencia y aquellos que ven todos sus derechos vulnerados. Por favor, cada vez hay menos democracia y más populismo, que sea al revés. Imposible hablar de una democracia auténtica con un gobierno que atenta contra el sistema democrático, no respeta la Constitución Nacional, busca colonizar la justicia, quiere controlar los medios, destruir la clase media, somete a los más vulnerables, y acá yo agrego para poder controlarlos, y los hace depender de planes. Seamos ciudadanos con mayúscula, respetemos y hagamos respetar la Constitución Nacional. La patria nos necesita, y acá yo agrego a este artículo, es el momento en que empecemos a pensar con la cabeza y no con las necesidades. Este análisis lo hizo una persona que se llama Mercedes Moreno Klappenbach, que es una persona que es una analista fantástica. No es profesional, no es periodista, es una ciudadana común y corriente, pero que analiza y ve la realidad, y que ha estado muy involucrada en tareas de tipo social y de todo tipo. Yendo un poco a las realidades que nos afectan, creo que una de las que más podemos analizar o tener en cuenta ahora es también que no podemos dejar de tratar lo que pasó el otro día con el asesinato de la policía, en la cual, a partir de ese momento, de ese asesinato, empezaron a discutir los políticos y arrancarse los ojos por las taser sí, las taser no. Parecería de locos esto, que la policía, que es, como en alguna medida se dijo en ese análisis hace un poquito, la policía, que debería tener todo el apoyo de la ciudadanía y todo el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque son quienes al final del día nos protegen.
quienes se juegan la vida por nosotros por un sueldo a veces miserable, y lejos de protegerlos, ampararlos o darles los elementos y los medios necesarios para que ellos puedan cumplir mejor su trabajo, y sin miedo a cumplir con su trabajo, se los persigue y no se les da nada. Se les da una tonfa, que es ese bastón de madera, o de goma algunos, y una pistola. La pistola muchas veces ni siquiera le dan la cantidad necesaria de balas para que puedan practicar. La tonfa, obviamente, es un elemento que le puede servir para algún tipo de actividad represiva mínima, digamos, pero que realmente ya está totalmente superada en todo el mundo. Por otro lado, los policías ya tienen miedo de actuar. Tienen miedo de actuar porque cada vez que actúan se les vienen encima los medios, los movimientos de izquierda, los populistas, todos los que venden toda esa basura de que dicen que el policía, si aplica la ley, está reprimiendo. Sí, está reprimiendo y no es mala palabra reprimir. Reprimir es buena palabra, es aplicar la ley o reprimir al que está haciendo algo mal. Lo que no hay que hacer es reprimir en forma abusiva o no hay que actuar violando los parámetros legales. Pero en la medida que haya una represión a una actividad ilícita, ilegal, o en defensa de un inocente, en defensa de una víctima, esa represión no es mala. Es la que necesariamente tiene que cumplir las fuerzas de la ley y el orden. Para eso están. Porque fíjense, frente al hecho concreto de agresión, claramente lo que ocurre es que está la justicia, pero la justicia ¿cuándo va a actuar? Una vez que se ha detenido al responsable o que ha ocurrido el hecho y se lo está investigando. Pero mientras tanto, en el medio, en el interín, hace falta que haya justamente una actividad represiva y preventiva, sobre todo, pero también represiva, de justamente quienes son los encargados de proteger al ciudadano, proteger a la víctima y poner al delincuente en manos de la justicia, justamente para poder aplicar lo que sería la segunda etapa, que es el funcionamiento de la justicia. Si la policía no puede actuar, o no tiene los medios para actuar, o cuando actúa se la persigue y se la ataca, difícilmente vamos a poder tener seguridad o algún tipo de tranquilidad de que podremos salir a la calle y que los policías también que puedan tener tranquilidad. Es increíble, uno habla con policías, les pregunta, me pasó, les he preguntado en su momento cuando fue lo de Chocobar o ahora, cuando fue el caso del subte el otro día, con el oficial, y no quieren hablar o piden no salir en cámaras, pero todos están de acuerdo en que hacen falta que cuenten con apoyo y con los elementos como por ejemplo las taser. Las taser o hay otros medios o medios así no mortales que se utilizan en el mundo, por ejemplo una que tira un halo de gas pimienta, no es el aerosol sino es una especie de pistola. Hay de todo tipo y color, pero que se le da a los policías para que justamente las puedan utilizar en defensa de la gente. Fíjense por otro lado que, por ejemplo, las pistolas eléctricas, las taser, que tanto las critican ahora cuando salió la gente a pedir que estén las taser y sale entonces grupos del oficialismo, grupos de izquierda a decir que no, que es un elemento de tortura, te tortura. Mucho más de tortura es meterle un balazo, mucho más tortura es meterle 25 palazos. Esto es un shock eléctrico que le inmoviliza. ¿De qué tortura estamos hablando? Y si el policía utiliza los shocks eléctricos para torturar al delincuente, ahí deberá responder, porque ahí él pasa a la categoría de delincuente. Pero si lo utiliza para que el delincuente no pueda moverse, no pueda actuar, no pueda atacar a la víctima, está perfectamente utilizada. Fíjense, las pistolas eléctricas o similares se usan en 107 países hace más de 20 años, ¿no? Algunos policías decían cuando se las dieron, bueno, antes pasé del bastón y el arma de fuego, que es un poco lo que decíamos hace un rato. Ahora tengo un elemento que a mí me va a permitir controlar una persona sin el riesgo del bastón o la tonfa o sin el exceso de dispararle un tiro. Fíjense que el bastón o la tonfa, ¿qué implica? Que si la persona, por ejemplo, viene con un cuchillo, es una pelea casi mano a mano. Es lógico. En cualquier país del mundo se aplica la regla que algunos llaman de los 8 metros, otros de los 10. La policía dice que si alguien con un cuchillo se acerca a menos de 8 metros, están autorizados a dispararle con el arma mortal, con la pistola o el revólver.
¿Nosotros vamos a exigirle a un policía que frente a una persona que viene con un cuchillo tenga que usar el bastón? ¿Por qué vamos a poner en un plano de igualdad al policía con el delincuente? ¿Por qué? ¿En virtud de qué se va a decirle al delincuente, vos andá y peleale cara a cara y mano a mano al policía? ¿O en virtud de qué le tenemos que decir al policía, no, no saques el arma? No, la taser no, porque mirá, si justo creo que no llega al 1% de los casos mortíferos de gente que ha muerto por las taser y han sido o porque era gente que estaba con exceso de drogas encima o con algún problema cardíaco. Es menos del 1% de los casos que hay de utilización de la taser. Yo les pregunto, ¿qué porcentaje hay por usar un arma de fuego en caso de muerte? ¿50, 60, 70? O sea, ¿cuánta gente termina gravemente herida o muere al recibir un balazo? O sea, fíjense la locura, la demagogia y la estupidez de los que dicen que la taser es un elemento de tortura o elemento peligroso. Peligroso para el delincuente, sí, porque le moviliza, pero no es peligroso para el ciudadano, ni es peligroso para el policía, que lo tiene que usar. Existen muertes por pistolas eléctricas, por ejemplo, acá hay un artículo, ¿no? Y dijeron, en menos del 1%, lo que decía recién, hay casos mortales. Uno puede ser producto de la caída, si se golpea la cabeza, por ejemplo, y no producto del arma en sí mismo. Con lo cual el producto de la caída es lo mismo que si le pega con el bastón y la persona se cae. O es lo mismo como el caso que hubo, ¿se acuerdan de que hubo un delincuente que sacó un cuchillo y el policía para desarmarlo le pegó una patada en el pecho? Y esta persona al caer se golpeó contra el cordón de la vereda y se desnucó. Y se lo juzgó al policía y la pasó re mal el policía. Cuando el policía hizo eso para no tener que usar el arma y desarmar a un tipo que tenía un cuchillo. Fíjense que algunos dicen que es como la picana, nada que ver con la picana. El taser afecta directamente los nervios, no genera el dolor de la picana eléctrica. Genera como una inmovilización del delincuente por el tema del shock eléctrico que se aplica en los nervios. O sea, vamos de una vez por todas querer luchar contra la inseguridad y vamos de una vez por todas a proteger a la policía, que es quien nos protege a nosotros y al ciudadano honesto, o vamos a seguir protegiendo al delincuente. ¿Realmente, éticamente, podemos pensar que está bien que el delincuente tenga derecho a pelear mano a mano en igualdad de condiciones con el policía? ¿O preferimos que el policía tenga una superioridad lógica y razonable para poder dominar al delincuente? No hace falta pensarlo mucho, ¿no? Bueno, y analicen un poco los otros temas que dije al principio de este análisis de Mercedes, que realmente algo vamos a seguir tocando. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Acá, este bloque, habíamos empezado toda una tendencia a decir frases como la que dije en el otro bloque. Acá yo voy a dar 7 frases. 7 frases que son de George Orwell. Todos saben quién es George Orwell. Rebelión en la Granja,
su vinculación con el comunismo y todo lo demás. Él habla de las 7 fases de Orwell para lograr el totalitarismo. Fíjense cuáles son. Primera fase, destruir la libertad. Segunda fase, empobrecer la lengua. Todes, poner la X. El tema de la educación. Ahora se dan cuenta que no se va a poder bochar casi a los alumnos. Los alumnos van a pasar aun cuando no hayan aprendido, aun cuando no sepan. Esa es la educación que nos quieren dar a nosotros. Por ejemplo, fíjense, el gobierno bonaerense flexibilizará las condiciones para pasar de año en la secundaria y ya casi no va a haber repitencias, decía Infobae los otros días. O sea, fíjense con ese esquema la educación a dónde va a ir a parar, ¿no? Tercera fase, abolir la verdad, jugar con la mentira, ensuciar, usar cualquier argumento, total, cualquier mentira que se diga en forma reiterada y con énfasis, al final puede parecer una verdad. Esa es una estrategia justamente de los populistas y los demagogos. Suprimir la historia. Otra cosa. A ver, ¿por qué es que no se puede analizar o por qué la historia es parcial? ¿Por qué se cuenta la historia parcializada? ¿Por qué no podemos hablar de la historia? ¿O es que la historia no les conviene a muchos de los que están en este momento en el gobierno? La historia es fáctica. La historia bien contada, la historia sin la mano negra de la demagogia y del mentiroso populista, en ese caso, es perfectamente una herramienta para que uno pueda analizar y programar para adelante la verdadera historia. Negar la naturaleza. 6. Propagar el odio. Y 7. Aspirar al imperio. ¿Les suenan conocidas todas estas fases? ¿No les parece que son bastante conocidas y que tienen bastante que ver con cosas que vivimos diariamente? Fíjense, por ejemplo, acá una encuesta que salió hace poco que dice, es interesante alguno de los temas, ¿no? Por ejemplo, hablando con relación a la política, dice, el 13,7 cree en la política y en los políticos argentinos, el 61,5 cree en la política pero no en los políticos argentinos. El 1,4 no cree en la política pero sí en los políticos argentinos. El 23,5 no cree ni en la política ni en los políticos argentinos. Fíjense, duro, ¿eh? Un dato muy duro. Otro, si pudieras irte a vivir a otro país, ¿lo harías? El 25,8 sí. 22,6 sí, pero con trabajo asegurado. Fíjense que ya tenemos casi el 50% de los encuestados. Sumémosle el 6,5, sí, porque ya tengo familia y amigos que ya se fueron. O sea, el efecto dominó de los 2 puntos anteriores. Y el 45 dice, no, por el momento no me iría. Esos son los que de una forma o de otra más o menos la pilotean. Pero esto quiere decir que casi 6 de cada 10 argentinos se quieren ir del país. ¿Qué te genera más inseguridad? También se preguntó. El 40% dijo la inflación. 26,6% la falta de oportunidades para uno o para los hijos. El 14,8% no llegar a fin de mes. El 11,8% el futuro de este gobierno. El 7,3% la posibilidad de sufrir un robo. Fíjense lo mal que estará la situación en general, que hoy la parte de inseguridad pasó a un segundo término. Ya está abajo en las encuestas. La gente es como que le tiene más miedo al futuro de lo que va a venir y el futuro que va a tener como ciudadano que los riesgos de vida o de inseguridad. Cuando eso en todas las encuestas siempre aparecían los puntos más altos, ¿no? La inseguridad y la educación. ¿Qué sentimiento tenés respecto del futuro de los argentinos? 40% preocupación, 26% incertidumbre, 10% esperanza y 10% miedo, 9% desconfianza, 4,6% confianza y 0,3% seguridad. Duro, ¿no? Dato duro, realmente es tremendo. 8 de cada 10 argentinos te dicen que la educación está en crisis. ¿Qué nivel de confianza tenés en docentes? En los docentes confía básicamente bien, un 65%. En los gremios solamente el 19% confía de la gente.
En el Ministerio de Educación y la Política de la Educación Nacional, solamente el 27%. Lo mismo en provincia, el 26%. Tremendo, tremendo. Realmente es duro. ¿Estás de acuerdo con la frase "la enseñanza actual se adapta bien a lo que los alumnos van a necesitar en el futuro"? A ver qué dijeron la gente. Muy de acuerdo, 4,5. Bastante de acuerdo, 13,7. Poco de acuerdo, 32,9. Nada de acuerdo, 47%. Wow. Tremendo, tremendo. Vamos a pasar ahora a ver un poquito la imagen de los candidatos, ¿les parece? Y porque creo que es un dato que es importante. Imagen de candidatos, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. Tenemos imagen positiva e imagen negativa. Patricia Bullrich, 50% de imagen positiva, 45% negativa. López Murphy, 47 y 44 negativa. Macri, 39 positiva, 53 negativa. Pichetto, 37 positiva, 51 negativa. Rodríguez Larreta, 33 positiva, 56. ¡Wow! Ojo. Este es uno de los posibles candidatos. Y Manes, 29 positiva y 52 negativa. Pero hoy, lejos, la que está ganando es Patricia Bullrich. En el ranking de imagen, por ejemplo, hoy Patricia Bullrich viene primera, segunda. Es como que viene ella avanzando sistemáticamente en esa posición, ¿no? Temas que más preocupan según esta encuesta, por ejemplo, fíjense, están la inflación, acá aparece la inseguridad, incertidumbre, se los digo en el orden, la falta de propuestas para crecimiento, la impunidad de los actos de la corrupción, se siguen dando subsidios a quienes no lo merecen, no hay avances en la lucha contra el narcotráfico, no se frenan los piquetes, acceso fácil a las drogas, etc. Fíjense, hagamos un paréntesis con lo de los piquetes. ¿Es lógico los piquetes? Yo hay algo que acá no puedo entender. Tenemos desde piquetes que cortan la 9 de julio y se instalan. Nadie los saca. Nadie los saca, nadie los mueve, dejan que hagan lo que se les dé la gana. Los piquetes el otro día que cortaron la General Paz, que obviamente también es entendible por el tema de los cortes de luz. Esa gente que estuvo 4 días sin luz, obviamente, ¿ellos tienen derecho quizás a hacer una protesta? Parecería que sí, ¿no? Porque esos además, que les cortaron la luz, son los que trabajan, los que pagan impuestos y los que mantienen casualmente a los que están haciendo el piquete en la 9 de julio. Porque la plata de esos que les cortaron la luz va a los impuestos que bancan a los que están en la 9 de julio, jugando el partidito de fútbol con la carpita y todas esas cosas que hemos visto en la televisión. ¿Cuál es la posición del Estado? Acá, totalmente ausente. Ausente en todo sentido. Ausente que no hace nada con los temas de los piquetes, ausente que no hace nada con los planes, y bien ahora con los planes, hubo algunos planes que los suspendieron, pero por eso le están cortando la 9 de julio. Ausentes, por ejemplo, con el tema de, hubo un corte de luz de 4 días, y fíjense que si el gobierno hubiera actuado como corresponde, o si la empresa que tiene eso hubiera sido una empresa que esté privada, pero que esté trabajando como corresponde, y no una empresa que se está yendo, como es el caso de Edesur, que quieren cerrar, que se quieren ir porque no tienen forma de sacar adelante los servicios, se hubiera solucionado en el día. Gente que ha estado en esa situación ha comentado, bastó que cortáramos la calle para que en 2 horas volviera la luz, pero para eso habían pasado más de 3 días. ¿Vamos a seguir dejando que los sindicalistas como Moyano salgan a amenazar públicamente? O sea, el Estado, ¿cuándo va a actuar como Estado? Y no como un partido político. Porque si el Estado hoy actúa como un partido político, es decir, que hace las cosas que le interesa hacer para quedar bien con los que lo van a votar, estamos jodidos. A ver, desde el momento que uno es de un partido político y es elegido, en el momento en que es elegido, a partir de ese momento, al segundo siguiente, ya esa persona ocupa el cargo y con independencia de quienes lo han elegido. Es como decir, un presidente es el presidente de todos los argentinos. Un diputado, un senador, son diputados o senadores de la población argentina. Si siguen actuando como políticos una vez que tienen el cargo,
wow, cómo nos están vendiendo fruta, ¿eh? Porque lo bancamos nosotros eso. Esa fiesta la bancamos nosotros. O sea, estamos bancando puestos de gente que se elige a través de las elecciones, les pagamos fortunas, les damos infinidad de viáticos y gastan totalmente locuras y siguen actuando políticamente en base a lo que les interesa. El otro día, por ejemplo, salió un artículo, ¿no?, de cantidad de asesores en el Senado. Acá, por ejemplo, Pablo Daniel Blanco tiene, por ejemplo, 27 asesores, según esta información. Silvia del Rosario, 28. Daniel Ricardo Cronenberg, 22. Martín Lustó, 19. Luis Carlos Neidenhoff, 26. Flavio Sergio Fama, 23. O sea, yo pregunto, ¿hacen falta 27 asesores para un senador? ¿Tan inoperante es ese senador o ese diputado que necesita 27 asesores y cada asesor viene con su equipo atrás? ¿Realmente justifica eso? ¿O es ya un curro tremendo como para que sigan haciendo caja? ¿Cómo funciona el tema de los asesores? ¿Por qué no hay un máximo? Decir, bueno, 3 asesores máximo o 4. O que esté condicionado la cantidad de asesores a la actividad que ese miembro del Congreso desarrolle, dependiendo de cuántas veces ha estado en las sesiones, cuántos proyectos presentó, cuánto trabajo realizó que pueda ser efectivo y verificable. En base a eso, como que sumen una suerte de puntaje. Así como a nosotros los ciudadanos nos meten puntaje, por ejemplo, por las infracciones, bueno, que ellos tengan un puntaje, los miembros del Congreso, y ese puntaje, según cuánto trabajen, le dé derecho a tener más o menos asesores y equipo. Porque si no, por cada senador y por cada diputado, si tienen, por ejemplo, un promedio de 25 asesores y cada asesor tiene su equipo atrás, estamos hablando de 50, 60 personas con sueldos importantes por cada miembro del Congreso. Y mientras tanto, la gente tiene hambre, la gente tiene miedo, hay inseguridad, no hay educación, hay cada vez más pobreza y el país se va cada vez más a pique. Por favor, reaccionemos. Y así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. En la semana estaremos contactados a través de las redes sociales y por supuesto nuestro encuentro el próximo jueves 23 horas por la señal más federal como es Argentinísima Satelital. Muy buena semana para todos y lo mejor para cada uno de ustedes.